Hola, ¿qué tal mis amados? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos aquellos que nos ven por nuestras redes sociales, los que estamos presentes aquí, ¿verdad? Bienvenidos todos. Hoy tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios y de verdad que es una bendición. Y pues antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una pequeña oración, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús y por medio de tu Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que esta mañana seas tú depositando las palabras y las ideas correctas, Señor. El mensaje correcto, Padre Santo. Pero no nada más para escuchar una palabra de parte tuya, sino para cada día estar impactados, Señor. Porque tu palabra dice que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Y el adorador no es aquel que levanta las manos. El adorador es aquel que te busca de mañana, de tarde, de noche y aún de madrugada. Y se deleita en tu palabra. Señor, sé tú en este lugar exaltándote, glorificándote, Señor. Y queremos darte simplemente el honor, la honra, la gloria, la alabanza y el poder. Y poner nuestras coronas delante de tus pies. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente buenos días a todos. Esta oportunidad que tenemos, ¿verdad? Para mí es muy relevante, muy impactante. Señor, hace varios días ya ha estado dando un tema. Gracias, te agradezco mucho. Ha estado dando un tema muy, muy en especial. Y pues lo hemos estado preparando. Y cada vez que leemos esta parte, esta porción de la palabra, pues cada vez me impacta más y me hace entender algunas otras cosas más. Si vamos por favor a su Biblia, vamos al Evangelio de Juan, que es el cuarto evangelio del, por así llamarlo, nuevo pacto, ¿verdad? Que no es el nuevo pacto, es el pacto continuado de parte de Dios. En su versículo, por favor, 2, perdón, 3, del 1 al 15, vamos a darle lectura. Ese es con el material con el que vamos hoy a trabajar. Sí, 3:15, por favor. Caray, aquí se movió. Es una porción de la palabra de Dios que me ha impactado tanto. 3:1, perdón. Es una porción de la palabra que me ha impactado tanto y que me ha llamado mucho el Señor en este aspecto, ¿verdad? Incluso he tenido la oportunidad de estarlo compartiendo con algunos de los discípulos que Dios ha puesto en nuestras vidas y hemos encontrado muchas cosas. Dice así: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Voy a dejarlo momentáneamente ahí. Quiero empezar este tema que intitulé El propósito de un mensaje celestial. Está un poquito extenso. Yo considero que hoy vamos a ver nada más la parte 1. Si nos da tiempo, pues la terminamos, pero la veo un poquito difícil, ¿verdad? Pero bueno, yo deseo en mi corazón y en el Señor que este mensaje realmente mueva las membranas de tu corazón y entendamos algo, ¿verdad? Perdón. De este mensaje debemos de entender que deriva del hecho de que Jesús hizo muchos milagros en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y en ese día muchos creyeron en su nombre, ¿verdad? Por sus milagros. Pero sin embargo, fíjense algo muy importante e impactante. La fe de esta gente, porque la fe es el creer, se basaba exclusivamente
en lo que estaba haciendo él de forma física. El Señor nos llama a que no le creamos de forma física, que le creamos con nuestro corazón. En las bienaventuranzas tenemos una porción que me llama mucho la atención que dice: bienaventurado aquel que creyó y no vio. Qué impactante es eso. ¿Cuántos de aquí, cuántos que nos están haciendo favor de vernos, le hemos creído al Señor sin ver? Porque el creer no es exactamente por el ver, sino por el creerle al Señor, para que a su vez pasemos a ver las maravillas de Dios, ¿verdad? La misma dogmática de la palabra de Dios dice que la fe es el creer sin ver, el saber que ya es hecho. La misma dogmática de Dios dice que lo que es ya fue hecho, pero lo que será ya es. Digo, en un pensamiento helénico, en un pensamiento filosófico incluso, pues es que eso no puede ser. O sea, incluso hay una palabra, una frase que me es de muy mal gusto, pero que en el mundo generalmente se comenta, ¿verdad? Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y voy a tocar parte de del tema que más adelante del mensaje que voy a dar. Es un pensamiento netamente farisaico. Espero no estar tocando esas membranas dolorosas, ¿verdad? Y como Jesús sabía perfectamente, o nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente que esta gente únicamente iba por a ver qué era lo que veía, pues Él no se fiaba de ellos, no los reconocía como discípulos auténticos. Y esa parte es muy dolorosa para mí, que el Señor no nos reconozca como discípulos auténticos, sobre todo los que decimos predicamos el Evangelio. ¿Cuántos de aquí decimos amén? ¿Y cuántos de aquí verdaderamente predicamos el Evangelio? Ups. Predicar el Evangelio no es decir, soy cristiano, voy a una iglesia cristiana, soy miembro de una iglesia cristiana. Perdón, eso no es ser un cristiano, no es ser un discípulo. Predicar el Evangelio es hablar con tu vida. ¿Cuántos de aquí hablamos con nuestra vida? Al vecino, al otro vecino, al que está enfrente, al que está atrás. Cuando vamos en la calle, en nuestro centro de trabajo, con nuestro grupo de amigos. ¿Cuántos de aquí somos verdaderamente cristianos? Mis amados, decirse cristiano es bien fácil. Ser cristiano es de lo más difícil. Porque sabes una cosa, tu vida se refleja con tu testimonio. Ni con tu boca, con tu testimonio. Un verdadero discípulo, fíjense lo que dice en Lucas 14:33, el concepto de un verdadero discípulo. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y no estaba hablando de bienes materiales. Amén. O ouch. Ya empezamos con problemas, ¿verdad? Cualquiera de ustedes que no renuncia, mis amados, se ven bien bonitos los títulos: preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado y el título que ustedes quieran, en la rama que ustedes quieran. Se ven bien bonitos en la pared, pero esos títulos, si son más relevantes que la presencia de Dios en tu vida, estás negando la presencia de Dios. Si tú eres un brillante millonario y confías en tus bienes y en tus posesiones, estás negando al Señor Jesús. Si tú traes a tu vida un mensaje exitoso, pero no reflejas la vida del Señor Jesús, estás negando al Señor Jesús. Ouch. Y otra vez, ouch. Yo me gocé momentos antes aquí porque estábamos adorando al Señor y yo sentí el mover del Espíritu. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida, de mañana, de tarde, de noche y aún de madrugada. Perdóname, mi hermano, si no pones al Señor Jesucristo en primer lugar en tu vida, no eres nada delante de Dios más que su creación.
¿Cuántos decimos amén? Y empieza así, nuevamente, versículo 1 del capítulo 3. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Wow, un hombre conocedor de la palabra, principal de un grupo o una religión o un dogma que en ese momento se manejaba, ¿sí? Y wow, esto es increíble, porque una persona que se decía ser conocedora de la palabra buscó a a otra persona que hacía milagros. Fíjense el concepto que se dice bíblicamente de lo que es un fariseo. La palabra fariseo proviene del hebreo perusim, que significa separado, separatista, ¿sí? Y en ese entonces, como hoy en día, los fariseos se definen como un grupo político religioso integrado en ese entonces por la comunidad judía, hoy en día por la comunidad de cualquier país, que surgió como clase durante el siglo III antes de Cristo. También fariseo significa aparte. Caray, en la época del Señor Jesucristo había 4 grupos en especial. Primeramente los fariseos. ¿Por qué? Porque eran los conocedores de la Torah, de la palabra de Dios, pero tan estrictos porque su vida la habían dedicado al estudio de la palabra de Dios. Pero también vienen los esenios, los saduceos y los celotes, que nuestro amado antecesor Pablo era celote. Impactante, pero él era celote y era discípulo del Señor Jesús. Claro, había un propósito en su vida y que lo hemos visto, y si no lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Nicodemo era uno de esos judíos que también quedaba fascinado con los milagros del Señor Jesús, a pesar de que él conocía de la Torah, pero de una forma tan estricta, y el ser principal, el ser de los del grupo dirigente, por así llamarle, pues le daba un sabor todavía especial a esto, ¿no? Y dice uno de los fariseos que se llama Nicodemo, este vino de noche a Jesús. Wow, ¿por qué habrá venido de noche al Señor Jesús? Un hombre que conocía la Torah. Más adelante viene la respuesta. Le dijo, Rabí. En ese momento, para que un fariseo principal, incluso de acuerdo a la tradición oral judía, se dice que Nicodemo era un hombre muy rico, demasiado rico, y realmente los únicos que podían leer la Torah en ese entonces era gente muy poderosa económicamente. Para llegar y decirle a alguien rabí, es porque realmente él había discernido algo. El Espíritu de Dios, aunque a lo mejor muchos me podrán decir, en ese momento todavía no estaba el Espíritu Santo. Sí, ya empezaba a moverse el Espíritu Santo, o se movía el Espíritu Santo, porque el Señor nos traía convicción. En ese entonces a Nicodemo le trajo convicción en su corazón y le dijo, rabí, maestro, pero no un maestro que enseña. En el Antiguo Testamento y en esas épocas, el denominarle a alguien rabí implicaba darle un reconocimiento excepcional, porque no nada más enseñaba, también hacía. Hoy en día muchos podemos ya denominarnos maestros, pero realmente nunca, si no tenemos una comunión con el Espíritu Santo, entenderemos la profundidad de la palabra rabí. Y llegó y le dijo, rabí, nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro. Por segunda vez le hace el señalamiento. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Y a quiénes se habrá referido Nicodemo en ese momento como nosotros? Claro que estaba hablando de ese grupo farisaico, de ese Sanedrín, de esa reunión de gente conocedora de la Torah, pero en la profundidad de la palabra. Hoy en día nos percatamos de que hay cursos, de que hay iglesias y universidades hebraicas que enseñan el hebreo para entender la profundidad de la palabra de Dios. Y entendemos que la Biblia está escrita
tanto en letras como en números, y que el Señor se refiere a cada uno de esos mensajes con un mensaje en especial. Ellos conocían eso. Dominaban el hebreo, dominaban el arameo antiguo, dominaban el arameo moderno. Ellos eran conocedores de la palabra. Ellos meditaban en la palabra. Ellos conocían el Talmud. Alguna vez tuve la inquietud de querer adquirir el Talmud. Yo consideré que el Talmud estaba concentrado en unos 2 o 3 libros, ¿verdad? ¿Cuál fue mi sorpresa? 45 libros, así de delgaditos, como unos 10 centímetros, unos libros grandotes y con letra chiquita. Y como se los digo mucho a veces a mis estudiantes de derecho, no trae dibujitos. Y la palabra de Dios no trae dibujitos. ¿Sí? 45 libros y no está contemplado o concentrado, perdón, todo el Talmud ahí. Porque aún todavía hay enseñanza oral de padres a hijos, de maestros a discípulos. Es impactante. Es impactante. ¿Sí? Luego entonces, si ellos conocían todo eso, ¿cómo era que se iba a someter a un hombre denominado Jesús de Nazaret y que le podría llamar rabí, maestro? ¿Qué quiere decir eso? Que reconocía el tamaño de su entendimiento delante de alguien que venía a hacer prodigios, pero no en su nombre. Dice, sabemos que has venido de Dios. Wow. Es que en ese entonces no lo reconocían como el Hijo de Dios, o no lo reconocían como alguien que venía de Dios. Claro que lo reconocían. Este mensaje para mí fue impactante, porque había leído tantas y cuantas veces y no había comprendido esa parte, que a él ya se le había reconocido. Y que aún así, que es el propósito de este mensaje, lo crucificaron en una cruz. Qué impactante es. Mis amados, ¿cuántas veces nosotros hemos crucificado al Señor Jesús en la cruz? ¿Cuántas veces nos hemos parado delante de Poncio Pilatos y le hemos dicho, crucifícale? ¿Cuántas veces? Así lo dejamos, porque perderé yo la cuenta. En mi vida lo he hecho muchas veces. Hoy en día me he equivocado y lo sigo haciendo muchas veces. Y el Señor sabe que he fallado, pero también tengo un Señor misericordioso que me ama y que los ama a cada uno de ustedes. Amén. Y dice que has venido de Dios como maestro. No obstante, nada más venía de Dios, sino como maestro. Toda la sabiduría universal, todo el entendimiento universal, desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cuántos sabemos que hubo una eternidad? ¿Y cuántos sabemos que todavía viene una eternidad? Porque esa es la esencia de Dios, nada más, ¿verdad? Y luego dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Porque nadie. Algunas veces me he percatado de que había gente también en ese momento que también hacía, entre comillas, prodigios, hacía señales. Uno de ellos lo refiere la palabra de Dios, Simón el mago. ¿Aló? Y esos magos hoy en día también están allá afuera. No había todavía falsos maestros y falsos profetas, pero sí había falsos enseñadores. Los fariseos, para empezar, que decían que ellos eran los únicos escogidos. Digo, si hay alguna coincidencia con alguna secta o un movimiento religioso, es mera coincidencia, de verdad. Pero ellos dicen que eran los únicos escogidos para leer la Torá, que eran los únicos conocedores y los demás únicamente tenían que escuchar. ¿Aló? ¿Están conmigo? Los celotes, sicarios, que creían en Cristo, en la Torá, que sabían de la Torá, pero al fin y al cabo no cumplían. Los saduceos, que peleaban una corriente en contra de los fariseos, que decían que no, que la Torá era para todos, pero a su manera.
Los escribas, aquellos que venían e imponían cargas al pueblo, el mismo Señor Jesús se refirió y les dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Aló? ¿Están conmigo todavía? Hoy en día nos encontramos todavía con esas ideas farisaicas, saduceas, de celotes, de escribas. Y perdón, el hecho de estar aquí no implica que yo sea mejor que ustedes. Implica que quiero ser el menor de ustedes. Mi vida es para servirles. Y ese entendimiento solamente lo da el Señor. Y el Señor Jesús vino a servir, y las señales que hacía eran para servir. ¿Por qué el Señor Jesús? Yo me he hecho muchas veces esa pregunta: ¿por qué el Señor Jesús vino a hacer tantas señales? ¿Quería llamar la atención nada más? ¿Quería demostrar que Él sí podía y los demás no? ¿Quería Él en un momento determinado únicamente generar un movimiento político, religioso, social, hasta económico, por qué no decirlo, para el efecto de que tuviera seguidores? No. Nos vino a mostrar el amor del Señor mediante todos esas señales y esos mensajes. ¿Cuántos de nosotros hemos sido sordos? No levanten todos la mano, por favor. ¿Cuántos de nosotros hemos sido mudos? ¿Y cuántos seguimos siendo mudos? ¿Cuántos hemos sido cojos? ¿Cuántos hemos sido ciegos? Y que guiamos a ciegos por si fuera poco. ¿Cuántos de aquí hemos sido escépticos, paralíticos? ¿Cuántos de aquí nuestros amigos nos metieron igual por el techo para que el Señor Jesús nos sanara? No levanten las manos, déjenme un espacio, ¿no? Todos hemos pasado por una parte de esa, ¿verdad? Pero ¿saben cuándo vamos a entender eso? Cuando reconozcamos la verdadera esencia del Señor Jesús en nuestras vidas, que venimos a servir. Amén. Y fíjense la respuesta que da el Señor Jesús y que me llama a mí mucho la atención. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Wow. Si yo a alguien le digo: ¿sabes qué? Mira, si tú realmente no naces otra vez, pues realmente no vas a ser cristiano. Si se lo decimos de esa manera, pues se va a quedar igual, ¿verdad? Es como que tengo que volver a nacer. ¿Y a quién se lo estaba diciendo el Señor Jesús? A un conocedor de la palabra, de la Torá, un máximo dirigente. Pero había una característica en Nicodemo. ¿Saben cuál era? Reconocía su falta de entendimiento. ¡Oh, no me diga eso! Eso puede ser hasta cierto punto algo incorrecto. ¿De dónde lo sacaste? De la tradición oral judía. Nicodemo reconocía su falta de conocimiento y de entendimiento ante el maestro, claro. ¿Por qué no dice: todos los del Sanedrín fueron y buscaron al Señor Jesús? ¿Por qué nada más uno? Eso debería de llamarnos también la atención mucho, ¿no? Muchas veces nosotros, o cuando tenemos la oportunidad, hacemos nuestros cónclaves, valga la expresión, ¿verdad? Y nos reunimos los conocedores de la palabra de Dios y empezamos a compartir, y mira por esto y mira por lo otro. ¿Y cuántas veces nos hemos quedado con la cara de what? Esto yo no lo había entendido, esto yo no lo había comprendido. Así Nicodemo. Y cada uno de ustedes debería de ponerse en ese lugar de Nicodemo y decir: Señor, no te entiendo, he leído, he buscado, pero no te entiendo. No te entiendo. Y una de las razones por las cuales no entendemos, vamos a empezar con los problemas ya. ¿Saben cuál es? Por nuestras múltiples actividades, nuestros múltiples intereses, nuestras múltiples perspectivas. ¿Cuántos de aquí queremos tener un auto nuevo antes de que se acabe este año gregoriano? Wow. Ya me dicen que 2, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí queremos tener una casa nueva? O al menos ya mejorar nuestra casa. Allá veo las manos también, ¿verdad? También allá las estoy viendo, a donde está llegando la señal, ¿verdad?
¿Cuántos de aquí queremos viajar antes de que se acabe este año? Ya me están diciendo que van a viajar, qué padre. Mis amados, ¿cuántos de aquí queremos tener 3 días de íntima comunión con el Señor, en donde únicamente reconozcamos su presencia? Ah, caray, ya no veo manos. Se acabaron las manos, ¿verdad? Bueno, no 3, un día, 24 horas. Bueno, ya no 24 horas. Una hora. Una hora que el Señor Jesús nos demanda, y que eso es algo simbólico, que algún día vamos a tocar ese tema. ¿Por qué una hora, verdad? Una hora que estemos en la presencia del Señor Jesús nada más, pero completamente. Yo no sé ahorita durante el tiempo de la alabanza y de la adoración, cuántos pensaron si se les quedaron los frijoles, se quedó la lumbre prendida por los frijoles que estaban cueciendo, o que tienen que ir a visitar a no sé quién, o que si tienen que hacer no sé qué, o que si al ratito tienen reunión con la familia, o que algunos que estamos aquí y tenemos una celebración, ¿verdad? Que hoy teníamos que estar con no sé quién, ¿verdad? Démosle el tiempo a nuestro Señor Jesús como Nicodemo lo hizo, y él estuvo con él y escuchó lo que él le decía, ¿verdad? Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, ya lo tocamos, nadie puede hacer esas señales. Dice, cuando Nicodemo no había hecho ninguna pregunta en concreto, si ustedes se dan cuenta, únicamente le dijo, Señor, es que nadie puede hacer esas señales. Sin embargo, el Señor Jesús se adelantó y le dijo, nadie puede, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor Jesús se adelantó a una pregunta que Nicodemo iba a hacer? Por una sencilla razón. Nicodemo tenía hambre de conocer las cosas de Dios. Conocía las cosas de Dios de forma natural, pero no había entrado a la dinámica de conocer las cosas de Dios de forma espiritual. Mis amados, ¿cuántos de aquí estamos y que ya conocemos las cosas de Dios de forma espiritual? Sí saben que tenemos 5 sentidos de forma natural: el gusto, el tacto, el oído, la vista y el olfato. Ay, huele bien rico, ¿verdad? Están preparando un bacalao a la vizcaína. ¡Qué delicia! Y les comentaba ahorita antes de empezar mi participación, que se me antojó una tortita de bacalao, ¿verdad? Hombre, y la estuve paladeando cuando estaba adorando al Señor. Yo no sé por qué, pero la estaba paladeando. Pero ¿cuántos de aquí sabemos que tenemos 5 sentidos espirituales? También escuchamos, también vemos, también olemos, también tocamos y también oímos espiritualmente. Amén. Nicodemo no había entendido eso. ¿Cuántos de aquí ustedes han sentido el abrazo del Señor Jesús en su vida? ¿Cuántos han escuchado su voz? Ya bajaron los amenes. Y alguna vez yo hice este comentario y no faltó quien me dijo, hermano, eso es una herejía. Ya hace 8 días vimos lo que era el concepto de herejía. Eso es una herejía. Nadie puede escuchar la voz de Dios. Digo, algunos hemos tenido el privilegio de saber que hemos escuchado una voz y que es de parte de Dios. Yo no puedo asignar que sea esa exactamente su voz, porque la palabra de Dios establece que su voz es como, ¿qué? Un trueno. Pero lo que sí he sentido es que cuando me ha hablado ha sido como un trueno que simbra mi corazón. Yo he escuchado la voz de Dios. A mis discípulos hace un tiempo les hice una pregunta y llevamos 11 meses, esperando la respuesta. Y hoy se las hago a todos ustedes. ¿A qué huele Dios? ¿Alguno de ustedes me puede decir a qué huele Dios? No se amontonen, no me digan todos que quieren participar. Y se las dejo de tarea de verdad. ¿A qué huele Dios? Es un olor precioso, increíble. Pero, chéquenlo, no se los puedo decir ahorita, ¿sí?
¿Han caminado con el Señor Jesús? Nicodemo tenía esa hambre, quería saber, Señor, es que nadie ha hecho esto. O sea, yo que conozco la ley, no puedo concebir por qué tú lo haces y nosotros no. Porque ellos no hacían milagros. Ellos no hacían ese tipo de señales. ¿Sí? Y simplemente el Señor Jesús le dijo, a ver, mi querida creación, y temeroso, ahora veo que eres temeroso. Tienes forzosamente que entender que tú no te puedes salvar a ti mismo. No por cumplir la palabra tal cual se estableció en el monte del Sinaí y que fue dado en las tablas a Moisés, es para salvarse a sí mismo. Necesitas forzosamente cambiar tu vieja naturaleza. Desde ese momento el Señor Jesús ya estaba hablando del nuevo nacimiento, del cambio de naturaleza. ¿En nosotros? ¿En cuántos todavía vive el cavernícola? Sí, porque a veces sale el cavernícola, ¿verdad? Ay, ya te dije que no hagas esto. Ya. Y empezamos a regañar a nuestros hijos. O nuestros hijos empiezan a rebelar en contra de nosotros. Amados, no provoquen a ir a sus hijos. Hijos, sométanse a la autoridad de sus padres. ¿Vale? Hello. ¿Todavía hay alguien? Sé que es doloroso, pero tenemos que cambiar esa vieja naturaleza. ¿Cuántos de aquí todavía nos tronamos los dedos porque ya se acerca la renta y no tenemos para pagar la renta? No es alusión a nadie en especial, ¿eh? A mí me pasa también. Y decimos, híjole, ¿y qué hago? Tengo que pagar la renta y mis finanzas no funcionan. Y hacemos a un lado al Señor Jesús, ¿verdad? Tenemos un familiar enfermo o estamos enfermos, híjole, es que estoy bien enfermo. ¿Y cuando le decimos, Señor Jesús, sáname? Sáname mi corazón, sáname mi mente, sana mi vida. He comentado también algunas veces y a lo mejor algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero yo he entendido de parte de Dios eso. Hay 3 enfermedades que vienen de maldición. Se llama cáncer, se llama diabetes y se llama SIDA. Vienen por maldiciones, no son enfermedades, son maldiciones. El cáncer, ¿por qué? Por la falta de perdón, ouch. La diabetes, ¿por qué? Por la falta de alegría en el corazón. El SIDA, ¿por qué? Sin comentarios. ¿Vale? Eso de que, es que allá en África una ocasión un explorador, y no es cierto, perdónenme, eso es una mentira. Eso es una vil mentira. Está comprobado científicamente que el microorganismo del SIDA es 500 veces más pequeño que los orificios que tiene el látex. O sea que un condón, con el debido respeto que me merecen, un condón no te va a librar de padecer SIDA. ¿Por qué? Porque estás faltando a la regla de Dios. No forniques. La fornicación, ¿qué es? Tener relaciones sexuales fuera del orden matrimonial. Punto. Y perdónenme, pero tengo que hablar con toda la transparencia del mundo. ¿Sí? Mis amados, ¿por qué hacemos a un lado al Señor Jesús cuando Él nos ha dado la libertad y la vida eterna? ¿Cuántas veces hemos dicho, en la cruz, Señor, por tus llagas fui sanado? ¿Y cuántos lo creemos? Hello. ¿Siguen aquí? ¿Todavía me siguen? Mis amados, para mí tampoco no es sencillo, pero sin embargo es lo que el Señor pone en mi corazón. Amén. La idea de nacer de nuevo encerraba mucho más de lo que Nicodemo pensó en un principio, porque empezaba a entender, bueno, Señor, ¿cómo tengo que nacer de nuevo? Y dice más adelante, ¿acaso yo siendo viejo, tengo que meterme nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer? Aún estando con el maestro, aún compartiendo con el maestro, yo creo que ese encuentro fue impactante. ¿Cuántos de ustedes sintieron por primera vez el encuentro con el Señor Jesús que fue impactante en sus vidas?
¿O cuántos no lo han sentido todavía? Vuelvo a lo mismo. Decirse cristiano dista mucho y hay mucha distancia en verdaderamente ser cristiano. Mis amados, ser cristiano implica ir más allá de. Amén. El mismo Señor Jesús lo dijo: aquel que no se niegue a sí mismo y cargue su cruz no es digno de mí. Cruz significa sufrimiento. Ay, hermano, pero ¿por qué sufrimiento? No es un sufrimiento físico, mis amados. Es un sufrimiento en donde la carne tiene que dejar sus gustos, sus deleites, sus concupiscencias, para que nosotros seamos impactados por la presencia del Señor Jesús. Como fue impactado Nicodemo. ¿Tenía miedo Nicodemo? Claro que tenía miedo. Un hombre con ciencia tenía miedo. Ay, hermano, ¿y nosotros qué nos podemos esperar? Mis amados, también tenemos miedo. Pero en la presencia del Señor Jesús, ¿qué dice? Estamos seguros. Salmos lo refiere como la gallina cubre ¿a qué? A sus polluelos. Si nos salimos de esa cobertura, por supuesto que va a haber problemas. Pero si nos mantenemos en esa cobertura de parte de Dios, ¿qué va a pasar? De victoria en victoria nada más. Pablo me impactó hace un mes que el pastor Edgar compartió aquí, y que cuando a Pablo le preguntaban en relación a su sufrimiento, la respuesta de Pablo fue tan, ese día de verdad me quebré en mi corazón, porque Pablo dice, es un leve sufrimiento, algo así muy X, no es nada. Estuvo en la cárcel desde el momento, creo que desde el momento en que se convirtió formalmente a Cristo. Si estuvo libre 2 años fue mucho, todo el tiempo en la cárcel, y golpes y azotes. Ya vimos una proyección aquí de lo que era un cepo. Los pies adentro de 2 hoyos en una tabla, y las manos, y sentados, todo el tiempo sentados. Alguna vez un pastor me comentó que uno de los castigos que recibían esa gente en un pequeño montículo, los acostaban en la punta sosteniéndolos en el vientre, los amarraban en las extensiones de las manos y los pies, y así los tenían hasta un mes y medio, y hacían sus necesidades ahí. ¿Cómo comían? Y el hecho de que el peso corporal se asentara sobre esa parte de cemento hace que se contraigan los intestinos. ¿Y qué dolor genera eso? Porque los intestinos no están trabajando. Se paralizan los intestinos. Y ahí se morían. Y Pablo dice, una leve tribulación. Wow. Eso se llama amor al Señor. ¿Y cuántos de aquí estamos dispuestos a perder nuestra vida por el Señor? Ay, mis hermanos, mis amados, sé que no es fácil, pero preparémonos. No es venir e infundir miedo ni temor alguno. Preparémonos. Nuestra mejor vida siempre va a ser al lado del Señor Jesús. Y si tengo que dar la vida por el Señor Jesús, heme aquí. Y lo digo con todo mi corazón y con toda mi convicción. Amén. Nacer de nuevo, el Señor tuvo que dedicarle un tiempo específico a Nicodemo para explicarle qué era lo que era nacer de nuevo. Aquí en la palabra de Dios tenemos generalidades, pero queremos entender. Meditemos en la palabra y pidamos revelación y digámosle al Señor, Señor, ¿qué tengo que entender? Después de ese encuentro, el Señor Jesús le dice, más bien después de esa frase, le dice, es necesario que tengas que sumergirte en agua, y el Espíritu Santo también vendrá y te bautizará. Wow. Hace 8 días el pastor Edgar también nos decía, desde el momento en que yo tengo un encuentro con el Señor Jesús, en ese momento me bautiza el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos de aquí no son bautizados? Bautícense, mis amados hermanos, por cumplir la palabra de Dios. No es por darle gusto al pastor, no es por darle gusto al líder, por cumplir la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús le dijo a Juan,
es necesario que esto se haga para cumplir. Porque Él sí, nosotros no. Si Él es nuestro ejemplo, ¿por qué Él sí, nosotros no? Amén. Y le explicó y le dijo: mira, Nicodemo, lo que tú tienes que hacer es esto. Yo estoy seguro que ahí, yo quiero recrear esa escena. Y yo creo que no estaba así el Señor Jesús con una cara así de: ay, tienes entendimiento, bueno, tienes conocimiento, no tienes entendimiento. Y a ver, pon las manos, y con la regla como los maestros de antaño, ¿verdad? Que nos daban en las manos un reglazo. No, yo quiero pensar, fíjense bien, que estaban sentados ambos, bueno, rodeados de sus discípulos, porque también era una clase para sus discípulos. Digo, ¿qué podrán haber tenido ahí? A lo mejor un poco de agua. ¿Qué podrán haber tenido ahí para comer? A lo mejor un poco de, ay, pues ¿qué comían? Dátiles, higos. Y estaban platicando. El maestro siempre está presto para enseñarnos. Amén. Pues él le enseñó y le dijo con toda la paciencia del mundo: mira, Nicodemo, mi función a la que yo vine a este lugar fue por parte del Señor, de nuestro Dios, de Jehová, de Yahvé, en la cual, mira, nos pusimos de acuerdo y explicamos esto y esto. Y una de las cosas es de que es necesario que tú dejes tu naturaleza vieja, y es necesario que tú entiendas que el propósito de nosotros es venir y rescatarlos de las garras del enemigo. Porque el enemigo está presto para arrebatarnos las bendiciones que Dios nos ha regalado. ¿Cuántos de aquí hemos perdido esas bendiciones por nuestro cavernícola interno? Es que yo ya invité al Señor Jesús a vivir en mi corazón. ¿Y realmente vive? ¿Realmente está en ese lugar especial? ¿Él aceptó ir a vivir en ese lugar? No me vean con ojos de no nos estés regañando. No los estoy regañando, les estoy diciendo una verdad nada más. Y le explicó y le dijo: es necesario que tú tengas que nacer de agua y de espíritu para el efecto de que puedas entrar al reino de los cielos. ¿Qué implica entrar al reino de los cielos? La presencia de la gracia y de la esencia de Dios. ¿Qué vamos a ver allá? Perdónenme, no lo sé. Solamente lo único que sé es que cuando esté allá voy a disfrutar lo que no en mi vida siquiera me he preparado para disfrutar. Y digo me he preparado porque hasta para disfrutar hay que prepararse. No sé quién de ustedes haya visto esa película de El cielo es real. Es una probadita así pequeñita de lo que nos espera allá. Me impactó tanto esa película porque el niño dice: papá, es que allá hay miles de colores que aquí no conocemos. ¡Wow! Alguna vez mi hija me enseña una imagen donde está una mujer y un hombre, y está una serie de colores así en forma decreciente. Y la mujer empieza a ver: este es rosa, X, Y, Z, y al rosa le da como 50 connotaciones, ¿verdad? Y al morado, y al azul, y al negro. Y el hombre, es blanco, azul, rojo, rosa, morado y amarillo. Y ese niño vio ¿qué? Miles de colores. Y es que allá, ¿qué crees que andaba el Señor en su caballo, pero en un blanco tan impactante que nunca lo he visto? La palabra de Dios lo dice, que vendrá entre las nubes, ¿verdad? Wow. ¿Estamos preparados ya para estar allá? Si ahorita el Señor Jesús decidiera en este momento hacer, aunque me digan que el arrebatamiento no existe, no, sí, hay un momento en especial, y es otro tema que algún día comentaremos y ya platicaremos y ya expondremos. Pero si el Señor en este momento nos llevase a su presencia, ¿estamos listos? Ups. Es que yo ya hice mi oración de fe, mis amados. Una oración de fe por sí sola, repetir palabras, no logra la salvación como tal. Perdónenme, no lo logra. Tu vida tiene que ser en un constante sacrificio. Amén.
Entonces le decía, no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y nos regresamos a las bases bíblicas fundamentales. ¿De dónde fue hecho Adán? De la tierra, ¿verdad? Según la versión, arcilla, otros hablan de polvo, otros hablan de tierra, otros hablan de lodo incluso. Científicamente está comprobado que el cuerpo humano tiene en su composición el 98.9% de los componentes de la tierra. ¿Casualidad? No hay ninguna casualidad. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Cosa distinta con las mujeres, ¿verdad? Benditas mujeres, que fueron extraídas no de una costilla, perdón. La Reina Valera dice que de una costilla, pero los estudios ya más a profundidad dice que fue extraída, bueno, fue hecha de la extracción de una célula. Y es creíble, y les voy a decir por qué. Porque la célula tiende a ¿qué? Reproducirse. Benditas mujeres. Qué bonito diseño, Señor, gracias. ¿Sale? También nosotros, pero bueno, más ellas. Amén. Y dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿En cuántos de nosotros verdaderamente mora el Espíritu de Dios? Nada más escuché 2 amenes. Yo espero que allá también haya escuchado, se oigan los amenes. ¿Verdaderamente mora el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Sí? ¿De vez en cuando nos enojamos hasta volvernos iracundos? Entonces, ¿por qué? Entonces, si mora el Espíritu de Dios, no tendríamos que estar iracundos, ¿verdad? Esa es la lucha. Muy bien, me parece muy bien. ¿Cuántos de nosotros todavía maldecimos? ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos pensamientos pecaminosos? ¿Cuántos de nosotros nos enojamos con nuestro hermano? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Aquel que se enoja con su hermano es digno de muerte. ¿Cuántos de nosotros todavía planeamos hacer cosas incorrectas, indebidas? ¿Cuántos de nosotros todavía deseamos irnos al antro? ¿Cuántos de nosotros todavía fumamos, bebemos? ¿Cuántos de nosotros todavía adulteramos o fornicamos? ¿Cuántos de nosotros todavía hablamos mal de alguien? Hello, ¿todavía están conmigo? Pero sí mora el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, ¿verdad? Señor, mis amados hermanos, tenemos que hacer un acto de conciencia verdaderamente y verificar si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Vuelvo a lo mismo, decirnos cristiano está muy lejos de ser un verdadero cristiano. Nicodemo quería ser un verdadero discípulo del Señor Jesús. Y hace ratito les dije, ¿qué es ser discípulo? Renunciar a todo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Son 9. El primero, amor. Los demás son fáciles. Perdón por lo que voy a decir, pero muchas veces es que mi suegra. Las suegras son hermosas. Obvio que a veces les gana la pasión, pero son hermosas. Es que mi mujer, es que mi marido, es que mis hijos, es que mi papá, es que mi mamá. Hello. Mis amados, la palabra de Dios nos dice cómo tenemos que conducirnos. Amén. Y yo les quiero invitar, si tenemos que cambiar eso, cambiémoslo. El Señor Jesús es fiel y verdadero y tenemos ahorita todavía la oportunidad. Amén. Cuando le dice, vamos al versículo 7 de 3, no te maravilles de lo que te dije, es necesario nacer otra vez. No te maravilles. Yo veo ahí que Nicodemo se quedó así como, ¿cómo? Esas caras de, a ver, regresemos la cinta y quiero volver otra vez a escuchar eso. No te maravilles. Yo incluso no quiero verme anatema, pero yo estoy seguro que hubo un diálogo mucho mayor.
¿Qué tanto le habrá dicho el Señor Jesús en ese momento? No lo sé, pero estoy seguro que ese diálogo, esa plática, fue aproximadamente de 3 a 4 horas. No fue menos. Todo lo que le reveló el Señor Jesús a Nicodemo. ¿Sí? Y le dice, no te maravilles, es necesario nacer otra vez. Y nuevamente llega y le refiere que es necesario volver a nacer otra vez. ¿Qué significa esto? Quita tu vieja naturaleza, hazla a un lado. Tienes que estar puro delante del Señor. Tienes que hacer la obra delante del Señor. Tienes que ser misericordioso delante del Señor. Tienes que amar a tus prójimos delante del Señor. Tienes que amar a tu familia. Tienes que amar a los samaritanos, porque los judíos no se podían ver con los samaritanos. Era lo peor. Mis amados, no me toca hablar de este tema a mí, pero se acercan fechas muy importantes. Y lo voy a decir también con esta claridad, nada bíblicas. Nada bíblicas. El 24 de diciembre no nació el Señor Jesús. Y es un tema que no me toca dar, pero se los quiero dejar en claro. El 31 de diciembre no se acaba un año y empieza otro, perdónenme, no es así. Sin embargo, son fechas muy importantes. ¿Para qué? Para aprovechar y compartir del amor de Dios. Amén. Y decirles que tienen que volver a nacer de nuevo. Y si ustedes ya están convencidos, también nazcan de nuevo. Amén. Dice el versículo 8, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esto? Cuando nacemos de nuevo, tenemos la incertidumbre. Bueno, es que nacemos de Dios. ¿Y dónde está Dios? Algunos me van a decir, en mi corazón. Y repito, ¿ya aceptó el Señor Jesús vivir en tu corazón? ¿Tú ya aceptaste que Él viva en tu corazón? Son muy, muy buenas preguntas, que tenemos que hacérnoslas todos los días. Venimos, los que ya hemos entendido un poco de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que nosotros ya fuimos planificados desde la eternidad. El Señor ya tenía estos planes. El Señor ya sabía que hoy íbamos a estar aquí y que yo los iba a incomodar con esta palabra. Y el Señor sabe lo que viene por la eternidad. ¿Y cuántos nos vamos a ver en la eternidad? 2 amenes. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. ¿Y los demás? ¿No vamos a vernos en la eternidad? Sobre todo los padres para con los hijos tiene que ser una promesa, déjenme se los digo. ¿Cuántos de ustedes, papás, les han dicho a sus hijos, mi hijo, mi hija, estamos ahorita y voy a hacer todo lo posible por educarte y por enseñarte? Pero si Dios decide, simplemente te prometo que un día nos veremos en su presencia. ¿Cuántos de aquí lo hemos hecho? ¿Cuántos de aquí lo hemos prometido? Y que dice la palabra de Dios, no prometas en vano. Son palabras fuertes, mis amados, son palabras muy fuertes. ¿Cuántos y como hijos les hemos prometido a nuestros papás eso? Papá, yo te prometo que te voy a ver allá. A nuestros hermanos, a nuestros amigos. ¿Y saben qué significa eso? Que ustedes son tienen que estar al pendiente de la vida de ellos. No son responsables de su vida, ojo, pero sí tienen que estar al pendiente. Si mi hermano se tropezó, tengo que ayudarle a levantarse. Si mi hermano cayó, tengo que ayudarle a levantarse. Ahí se las dejo. ¿Sale? Versículo 9. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¡Wow! Otra vez, Nicodemo, ya te expliqué, hijo. Ya llevo un rato hablando de ti con esto. Pero, Señor, es que no te entiendo. Eso para mí demuestra la humildad que había en el corazón de Nicodemo, la necesidad que había en el corazón de Nicodemo, pero sobre todo la falta de entendimiento.
Dice la palabra de Dios, si alguno quiere entendimiento, ¿qué dice? Pídala. Pacientemente nos enseñará. ¿Cuántos de aquí queremos ser discípulos? ¿Cuántos de aquí verdaderamente estamos dispuestos a ser discípulos? Ya les dije qué significa ser discípulo. Renunciar a todo. Renunciar a todo. ¿Están dispuestos a ceder sus bienes para la obra del reino? Au. Amén, ¿verdad? Díganlo con convicción. Señor nunca los va a dejar desprotegidos. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida para el reino de los cielos? Mis amados, perdónenme, ni su vida es de ustedes. La vida de ustedes es del Señor. Amén. Y si Él nos dio esa oportunidad, seamos recíprocos en darle nuevamente esa oportunidad. ¿Cuánto tiempo me queda, perdón, mi amado pastor? Estoy al ras, ¿verdad? Ok. Voy a dejarlo aquí. Va a haber una segunda y una tercera oportunidad, si me la dan, claro, porque creo que fui muy agresivo, ¿verdad? Pero simplemente les estoy diciendo lo que el Señor ha dicho de mí. Quiero decirles, en este poquito tiempo que hemos hablado, lo primero que nos demanda el Señor, y si gustan anotarlo, por favor, lo primero que nos demanda el Señor es venir a Él. Si no vamos a Él, nunca vamos a tener un verdadero encuentro con Él. Él ya vino a nosotros. ¿Nosotros cuándo vamos a ir a Él? Amén. La segunda, seamos humildes. Reconozcamos que ni todo lo vemos, ni todo lo sabemos, ni todo lo somos, ni todo lo tenemos. La tercera, pidan. ¿Qué es pedir? Cuando nosotros pedimos, reconocemos simplemente que no tenemos nada. Pidan. No se cansen de tocar la puerta de la habitación del Señor. Esos toquidos, ¿saben qué son? Las oraciones de ustedes. Ay, hermano, es que todo es orar. Sí, es la única manera que tenemos acceso al Padre. Orar, orar, orar. Y alguna vez les dije, si nosotros insistimos en estar tocando la puerta de la habitación de Dios, un día el Señor la va a abrir, tan al grado, tan esa insistencia, que el Señor después no nos va a dejar. Él va a estar tocando ahora la puerta de nosotros, de nuestra habitación. ¿Y saben por qué? Porque el Señor les va a decir esto: no te vayas, no quiero quedarme solo, quiero estar contigo. Aprendamos a darle nuestro tiempo al Señor. Es que tengo que trabajar. Cuando vayas en el camino a tu trabajo, ora. Cuando estés comiendo, ora. Cuando estés durmiendo, busca de Dios en tus sueños. Deleítate en el Señor. Asimismo, ¿y qué dice Salmo 37:4? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Busquemos ese canto, si eres tan amable. Hoy yo quiero cerrar este tiempo con este canto de adoración que hoy llenó mi corazón y dice: llena nuestras vidas, Señor, llénalas de tu esencia, ¿sí?